Evangelio del día lunes 30 de junio de 2025. Lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy está en la misma sintonía que el que escuchamos el día de ayer. El de ayer era de San Lucas, el de hoy es San Mateo. El día de hoy es mucho más breve. Pero hay una frase que ha estado dando mucho eco en mi corazón, ¿verdad? Le dice una persona a Jesús: «Te seguiré, pero deja primero entierro a mi padre». Y Jesús le responde, y con una respuesta que, wow, taladra mi corazón: «Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme». Claro, primera nota aclaratoria, para poder entender esto, tenemos que saber que el papá de ese joven no había muerto, sino que era un pretexto que él estaba poniendo para seguir a Jesús. Entonces, en ese sentido, el hombre con pretextos que le pone a Jesús para tratar de aplazar el seguimiento, pues Jesús voltea y le dice: «Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme». O sea, el papá de ese joven no había muerto. El contexto del Evangelio, y si tratamos de leer el ritmo del Evangelio, son pretextos que le están poniendo a Jesús. De ahí que la frase que Jesús le dice a ese joven está bien fuerte: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Pareciese que tan muerto estaba el papá como lo estaba este joven. Es decir, no se está hablando de una muerte biológica. Un muerto, un cadáver, no va a ir a enterrar a otro cadáver. ¿Se entiende? Más bien es el pretexto, más bien es la apatía, más bien es la falta de vida, más bien es la falta de ilusión, la falta de compromiso, la falta de deseo, de adrenalina, de sueños, de entusiasmo, de alegría, de vigor, de fuerza, de fuego, de pasión. Eso es lo que le faltaba a este joven, que era lo que lo estaba haciendo muerto. Todo eso le falta. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene pretextos, flojera, pereza, apatía. Tiene simplemente flojera, falta de coraje. Por eso la frase que Jesús dice es una frase que debe de taladrar nuestro corazón y hacernos entender, o preguntarnos por lo menos, si nosotros estamos vivos o muertos. Yo sé que esto sonará muy difícil para la mayoría de la gente. Yo no voy a salir y decirle a la gente que está caminando aquí en la calle Congress: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues me van a decir: bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Piensa que hay aquí zombies o qué? Solamente el que ha tenido una experiencia con la vida, solamente el que ha tenido una experiencia del amor de Dios, de la gracia, solamente el que ha podido experimentar en su vida, en su ser, la vida que Dios da, Dios que es vida, es quien puede entender lo que significa estar vivo. Hay gente que está preocupada por el día de su muerte, cuando solamente te mueres un día. Pero vives todos los días y no estás viviendo por estar preocupado por ese día. Hay gente que está preocupada por cosas que no tienen vida. La reflexión es buena. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Y qué es lo que hacen los vivos? Un vivo no va a enterrar a un vivo. El vivo no necesita estar enterrado. Entonces, ¿qué es lo que hace el vivo? El vivo vive. El vivo sigue la vida,
Si el muerto va a la tumba, el vivo va a vivir. ¿Y quién es la vida? Jesús. Por eso dice, sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú que estás vivo, sigue la vida, sigue la vida. Eso significa llénate de alegría, llénate de pasión, llénate de sueños, llénate de ilusiones, pelea. Ay, estás vivo, hay muchas cosas que hacer. Visité hace poco a un enfermo. Le fui a dar la unción de los enfermos a su casa, ya estaba en hospice, ya estaba esperando la muerte. Y me sorprendió porque no era un enfermo más, pero tenía mucho dinero, tenía muchos empleados a su alrededor, ¿verdad? Y con un aire de una persona que todavía quiere seguir controlando las cosas, a pesar de que ve que ya está muy cerca la muerte. Me ve y como un saludo me dice, Padre, ya estoy cerca de morirme. Ya me estoy muriendo. Y yo le digo, a veces soy un poco muy irónico, pero bueno, el ambiente lo justifica, la persona lo tomó muy bien. Le digo, todos nos estamos muriendo. Y él no supo qué decirme. Se quedó callado ya en el protocolo de sus small talks, ya no tenía qué palabras, cómo continuar esa oración. Y la enfermera que estaba al lado de él, pues asiente la cabeza así como diciendo, pues sí. Me acerco y le digo, desde que nacemos, tenemos la seguridad que nos vamos a morir. El problema no es que nos vamos a morir. El problema es si sí estamos viviendo. Y tú ahorita no estás muerto. Estás vivo. La pregunta es, ¿estás vivo? ¿O ya eres un muerto que está esperando la muerte? Mientras todavía puedas respirar, mientras todavía puedas mover un pequeño dedo, mientras todavía tengas algo que hacer, estás vivo. Ahora, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Te estás preocupando por cosas que no tienen vida? ¿Te estás preocupando por el carro, la casa, la ropa, las joyas, el celular nuevo, la computadora? Hay gente que hasta se preocupa de cuestiones políticas que le digo, bueno, tranquilo, o sea, si tú puedes hacer algo, hazlo. Si no, ¿para qué te preocupas? La vida es tan preciosa que no la puedes agarrar. Solamente la puedes disfrutar. Es como el aire. El aire no lo puedes agarrar. Solamente lo respiras, lo disfrutas, lo vives. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme. Ahora, ¿qué significa enterrar a un muerto que no es biológicamente? Que un muerto entierre a otro muerto. Compartiendo las quejas, compartiendo, echándole tierra, ¿no? Compartiendo los problemas, las dificultades, las enfermedades, el pesimismo. Eso es enterrar a un muerto. Eso es que un muerto esté enterrando a otro que está igual que él, llenos de quejas. Y a veces se juntan personas y es competencia de a ver quién está más enfermo, de a ver quién tuvo el peor semana, de a ver, oye, tan triste es ver personas que presumen cosas banales y superficiales como personas que presumen sus dolencias, sus quejas y un ambiente pesimista. Eso es enterrar a los muertos que están sobreviviendo en este mundo. En otro tiempo yo ya te había hablado de la diferencia entre vivir y sobrevivir. La persona que sobrevive es aquella que está luchando por no morir. En cambio, la persona que vive es aquella que está gozando la vida. Es aquella que disfruta, que saborea la vida. Jesús nos está pidiendo que no sobrevivamos. Jesús no nos está pidiendo que luchemos, que vivamos, que peleemos, que disfrutemos cada día de nuestra vida. ¿Y cómo es posible eso? Llenándonos más de vida. Jesús es quien nos da la vida, su palabra, su enseñanza, su doctrina, su amor, su espíritu. Es que si alguien todavía dice que no, y esto solamente para quien no ha podido experimentar. Porque alguien que se resiste
a querer seguir a Jesús como la vida, entonces te resistes a su palabra, su doctrina, sus mandamientos, su iglesia, su espíritu, su amor, porque todo eso está junto. Y si te resistes a eso, entonces estás accediendo a los vicios, los problemas, el alcohol, todo lo que implican. Entonces eso no es vida. La vida se te está yendo, la estás perdiendo, no la estás gozando, no la estás disfrutando. Este Dios que es el Dios de la vida, el Dios de la pasión, el Dios de la alegría, el Dios que nos invita a estar vivos y a disfrutar, el Dios que Él mismo se nos da a nosotros como la vida en plenitud. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pudiéramos preguntarnos, ¿nosotros estamos vivos o estamos muertos? Es decir, ¿cuáles serían las características de alguien que está muerto? Y ya lo dijimos, alguien que es pesimista, alguien que se queja, alguien que habla mal de los demás, alguien que no tiene sueños, alguien que no tiene ilusiones, alguien que no tiene emoción en su vida. Bueno, ¿y cuáles son las características de alguien que está vivo? Alguien que es optimista, alguien que es alegre, alguien que tiene ilusiones, alguien que tiene por quién luchar, alguien que se llena de la vida, alguien que se mueve. Los muertos están en tumbas, los vivos se mueven, buscan, mejoran, tratan de crecer, buscan a Dios, quien es la vida, buscan trascender, no se quedan encerrados en cuatro paredes, sino que trascienden. El día de hoy, ¿cómo decides tú estar? ¿Vivo o muerto? No me vayas a contestar como aquella persona que fui a ungir, ¿no? Que llego y me saluda diciéndome, ya me estoy muriendo. No, para ese caso todos, pero solamente se muere en un minuto, pero se vive todos los demás días del año. ¿Cómo los estás viviendo? Que tengas un excelente día.